Quien les habla es Magalí Nieves y Fuentes, soy licenciada en nutrición humana, así que empezamos el día de hoy. Voy a hablar específicamente, no de las alergias, por capaz unas alergias que no tienen que ver con alimentación. Va a ser muy poco el tema que voy a tocar en realidad, eh, capaz por un proceso infeccioso. Más voy a hablar por el tema de los alimentos, porque en realidad cuando hablamos de bebés pequeños, las alergias se producen más por un alimento o un objeto externo que algo interno, ¿no? Entonces, la alergia es la respuesta normal del cuerpo ante algún tipo de cuerpo extraño que ingresa a su cuerpo, a su sistema inmunológico, y definitivamente el sistema inmune lo que va a hacer es crear anticuerpos, crear un método de barrera de defensa para poder atacar este virus, y cuando crea este momento de barrera, de resistencia para poder atacar este virus, pues hay signos y síntomas que hay alrededor, ¿no? Ahí está el enrojecimiento. En algunos casos puede haber diarreas, en unos casos puede haber fiebre, en algunos casos puede haber pequeñas reacciones alérgicas dermatológicas, picazón, molestias, que pueden ser solamente frecuencias y que pueden ser leves, en realidad no de una intensidad tan fuerte, y que simplemente con un baño de agua, sin echar crema, sin echar un tipo de tratamiento específico, se puede solucionar simplemente evitando el tipo de alimento que causa o haya iniciado esta reacción alérgica. Ahora, cuando hablamos de alergia alimentaria, eso no significa es que el bebé prueba un solo alimento y ya hizo esta reacción alérgica, comenzó a hacer diarrea, le salieron unas heriditas alrededor de la boquita, que eso también es muy común, este enrojecimiento, y la mamá, pues por temor, me dice, ya no voy a poder dar ese alimento porque le va a hacer daño a mi bebé. El cuerpo humano, desde el primer inicio de esta reacción alérgica, cuando ya sucede, el cuerpo crea los anticuerpos para poder defenderse ante este tipo de alimento que es totalmente nuevo. Lo único que yo siempre les digo es que en el momento se suspende para no agravar la alergia, y que al siguiente mes vamos esperando de poco en poco hasta que el bebé vaya tolerándolo, ¿no? No significa que porque haya hecho la reacción alérgica ya va a ser un alimento que ya va a estar vetado para la alimentación del bebé. ¿Qué causa la alergia a los alimentos? Antes de presentar una reacción alérgica a un alimento, un niño con sensibilidad debió exponerse previamente al alimento y menos de una vez. O sea, realmente la reacción es de la primera vez que prueba el alimento, ¿no? El niño también podía volverse sensible a través de la leche materna. Al momento de la primera exposición, el cuerpo elabora una proteína de protección dominada anticuerpo que es la hemoglobina E. Este anticuerpo ahora se activará cada vez que el bebé ingiere un alimento que tenga potencialmente alérgico. Es decir, le damos un cítrico, el bebé que genera hemoglobina E. El bebé consume huevo, que genera hemoglobina E. El bebé consume pescado, carnes rojas, que genera la hemoglobina E, que es el anticuerpo para poder reaccionar ante este alimento que tiene histamina. Los síntomas de la alergia se presentan la segunda vez que su hijo ingiere el alimento. En ese momento, cuando los anticuerpos de la hemoglobina E reaccionan con el alimento, se liberan las histaminas, un compuesto químico que causa una respuesta inflamatoria en el cuerpo. Las histaminas pueden causar que su hijo presente urticaria, que es el enrojecimiento, asma, comezón en la boca, dificultad para respirar, dolor estomacal, vómitos y diarreas. En los síntomas más crónicos y en los que son signos menos frecuentes, y que yo diría de que ya es uno de los síntomas en que deben de llevarlo por emergencia el bebé, es cuando hay fiebre, cuando son diarreas demasiado frecuentes o dolor estomacal, ¿no? O lo más crónico es una dificultad para respirar. Y eso suele no verse muy seguido, en realidad suele no verse en un proceso alérgico que es alimentario, ¿no? Estas reacciones alérgicas que ya contribuyen con un proceso alérgico para respirar, ya sería un tema mucho más crónico porque tiene que ver mucho con el tema de las inmunoglobulinas y el sistema inmune del bebé. Entonces, vamos a ver qué significa alergia y qué es tolerancia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre en ambos? O sea, ¿cuándo sé que mi bebé es alérgico a un alimento o intolerante al alimento? Capaz intolerante es igual que alérgico. Entonces, la alergia a los alimentos produce una respuesta del sistema inmunológico. O sea, la alergia es porque el sistema inmune reaccionó, lo que causa que los síntomas en su hijo que pueden ser solamente molestias, nada más, o incluso poner en riesgo la vida del bebé, poner en riesgo la vida del bebé con respecto a el síntoma más grave, que es la dificultad para respirar, ¿no? Que se le llama shock un shock profiláctico en realidad, que el bebé podía tener las vías respiratorias inflamadas de tal forma que no podía ingresar el oxígeno.
pero eso casi siempre yo lo he visto más en alimentos crudos, como en el caso de los pescados o el marisco. La intolerancia a los alimentos no afecta el sistema inmunológico, o sea, un bebé que es intolerante no tiene nada con el sistema inmune. Si bien algunos síntomas pueden ser los mismos en el caso de alergias a los bebés. Es decir, ¿quién puede poner en riesgo la salud o el estado del bebé? La alergia. ¿Y quién no pone en riesgo las intolerancias? Porque simplemente la intolerancia tiene más relación a la parte digestiva que al sistema inmunitario. Y cuando hablamos de alergias alimentarias, pues hablamos de estos principales alimentos que les mencioné al comienzo, y es que ahora ustedes saben, mamá, que las guías de alimentación complementaria han variado un montón y nos dice que ya podemos iniciar estos alimentos ahora. Entonces, es importante tener en cuenta de que hay reglas para poder seguir el alimento. Hay muchos bebés que incluso han presentado alergias antes de comer los alimentos, mucho más antes. Entonces, hay que tener en cuenta, mamitas, de que si los bebés, mucho más antes de consumir estos alimentos, observamos que es como, por ejemplo, tiene una intolerancia a la leche, a la proteína de leche de vaca, pues hay que evitar ciertos alimentos que sean fuente de la leche de vaca, ¿no? Y darle las fórmulas o las proteínas adecuadas para que el bebé no tenga esta intolerancia. Estos son los principales alimentos que suelen tener alergias alimentarias. Capaz en el tema del trigo, el arroz o los panes, por el tema del gluten, pues ahora no solamente hay la intolerancia a la lactosa, en algunos casos, o intolerancia a la proteína de leche de vaca, sino también ya existe la intolerancia al gluten. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que producen más alergias? Más alergia, aproximadamente el 90% de todas las alergias de los alimentos son causadas por los siguientes 8 alimentos: huevo, leche, trigo, soya, todas las fuentes de soya, los frutos secos, las cacahuates, más conocidos como los manís, ¿no? Los frutos que están incluidos dentro de los frutos secos, el pescado y los mariscos. Por eso es que nosotros ingresamos siempre esos alimentos con cierto cuidado para evitar esta alergia alimentaria. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de alergia de los alimentos? Entonces, los síntomas alérgicos pueden comenzar en pocos minutos, o sea, puede comenzar en el momento o puede comenzar minutos después. El sistema inmunológico de cada bebé es totalmente diferente, ¿no? Y lo más común es capaz, como les dije, pueden ser las náuseas, la diarrea, retortijones, la urticaria, hinchazón, eczemas, inflamación, picazón en los labios, ¿no? En la lengüita, momentos para tragar, opresión en la garganta, dificultad para respirar, dolorcito en el pecho, ronquera, voz, o simplemente una voz chillona, pérdida de conocimiento. Bueno, ya estamos hablando de algo mucho más crónico, pero lo que yo normalmente he visto, normalmente son estos enrojecimientos alrededor de la boquita, ¿no? Del que tuvo contacto con el alimento, normalmente inmediatamente eso es lo primero que se ve. Usted ve que comprobó un alimento y al momento, al inmediato, se ve una ronchita roja, le suspendes el alimento y le das bastante agüita para que tome, o la leche materna, para mejorar las inmunoglobulinas, la reacción inmunológica, y que este proceso alérgico no avance más. A ver, alergia a la leche de soya. Las alergias a la leche y a la soya generalmente se observan en bebés y niños pequeños. A menudo estos síntomas son diferentes de los síntomas de otras alergias y pueden incluir los siguientes: cólicos en los bebés, sangre en las heces de su hijo y crecimiento deficiente, ¿no? A menudo la atención médica de su hijo modificará la leche de fórmula de su bebé por otra hipoalergénica si considera que puede ser alérgico a la leche. Los síntomas de la alergia de la leche o la soya pueden aparecerse a otros trastornos o problemas médicos, ¿no? Y hay una estadística bastante grande con esta alergia a la proteína de leche de vaca, que es posible que lo tenga el bebé, y es que más del 50% de los niños están haciendo esta alergia alimentaria, ¿no? Y han presentado alergia a varios alimentos como leche de vaca, huevos y cacahuate, ¿no? Más conocido como el maní. La alergia a la leche de vaca constituye el 13% de las alergias alimentarias en la niñez. Del 2 al 3% de los niños menores de 2 años de edad las padecen, ¿no? Y un porcentaje también a mayor de ellos. Entonces, la aparición de intolerancia se tolera, hay más tolerancia de la leche de vaca o del queso, del yogur o de la leche de vaca a partir de los 3 años adelante. Es como que este proceso de tolerancia se desarrolla mucho mejor, y a partir hacia adelante, el 40% de estos niños pueden desarrollar asma, que tienen estos procesos alérgicos, tienen de 30 a un 30.8% desarrollan rinitis alérgica, ¿no? Entonces,
La mediana por por la secreción de inmunoglobina es un 60% y no mediana por inmunoglobina es un 40%. Es decir, que del 100%, el 60% siempre hace una reacción alérgica y el 40% no. Entonces, alergia a la proteína de leche de vaca y capaz muchos de ustedes acá se van a identificar con el tema de las alergias. Cuando una madre que amamanta se les recomienda que elimine los lácteos de su dieta, usualmente es por un problema que puede ser causado por la proteína que contiene la leche. No por intolerancia a la lactosa, la leche humana está llena de lactosa y la naturaleza se asegura de que los bebés y los niños pequeños puedan digerirla. Las moléculas grandes de proteína de leche de vaca, por otro lado, pueden pasar a la leche humana casi intactas por otras partículas que pueden incomodar a un bebé sensible. Si el bebé tiene alergia de proteína de leche de vaca, puede tener síntomas como cólicos, silbidos al respirar, que nos podemos confundir como si fuera un broncoespasmo, vómitos, diarrea, que puede incluso incluir con sangrecita, estreñimiento, sarpullido, eczema o la nariz congestionada. Entonces ya sabemos que las alergias de proteína de leche de vaca tienen reacciones muy comunes a las alergias alimentarias de otro tipo de alimento. Entonces, si estamos hablando de alergia a la proteína de leche de vaca, y si tú piensas o observas que tu bebé es sensible a este tipo de nutriente, pues la tienes que eliminar de los lácteos hasta que tu cuerpo del bebé genere la propia enzima. Y la pregunta es, ¿hasta qué tiempo, doctora? Me dicen, ¿hasta qué tiempo mi bebé es alérgico? Bueno, no se sabe realmente, no se sabe según la ciencia no menciona por qué sucede esta reacción en los bebés. Hay un porcentaje de bebés que últimamente crean esta reacción alérgica, pero no se sabe cuáles son los motivos porque cada metabolismo, como lo mencioné, es totalmente diferente. Y me he encontrado con la sorpresa de que muchos bebés hacen esta alergia desde los 6 meses incluso y consumen fórmulas no con proteína de leche vaca, sino con proteína de soya hasta el año 2 3 años. Y a partir de los 3 4 años, cuando comienza la etapa preescolar, comienzan a desarrollar la enzima y aceptar la leche de vaca. O sea, hay un momento en su vida que puede haber una aceptación de esta proteína como que nunca se desarrolla. Entonces, dice, puede tomar hasta 21 días que la proteína de leche de vaca salga completamente del sistema, ¿no? O sea, se demora incluso, ¿no? Que la proteína se degrade poco a poco de su cuerpo. De modo que hay que esperar 2 a 3 semanas para evaluar los resultados. Algunos bebés reaccionan bien si eliminan los productos lácteos como leche, yogur, queso, crema y helado. Otros no mostrarán mejora a menos que elimines incluso las trazas de proteína de leche de vaca. Así que puede ser necesario que las etiquetes de todo lo que comes y elimines las fuentes ocultas. Es decir, cuando dice fuentes ocultas, y es que incluso tú ya no le das a tu bebé nada de leche de Gloria o leche de la las marcas que sean, pero leche, queso, yogur, pero de pronto le compraste pues una galletita o no sé, un postre que dentro de esos ingredientes dice proteína de leche de vaca, ¿no? O dice, tiene leche, y le das esta galletita o le das este queque y lo consume, va a hacer una reacción alérgica porque tiene la leche de la vaca. O sea, de todas maneras cualquier alimento que dentro de esos ingredientes está ingresado a ese tipo de alimento, entonces va a hacer una reacción alérgica. Por eso dice fuentes ocultas. Entonces, no siempre, si vas a comprar algo fuera de que no tú hayas preparado, tienes que tener cuidado de los ingredientes que tú le das a los bebés. Entonces, y cuando hablamos de este tipo de alergia, muchos bebés superan la alergia a medida que van creciendo, como lo mencioné, ¿no? Si tu bebé es alérgico, podrás volver a incorporar los lácteos a la dieta cuando crezca. Hay bebés que desarrollan o que superan esto en la etapa preescolar. Algunas madres esperan hasta que su bebé se destete para volver a introducir los lácteos en la dieta. Y es que también es válido, ¿no? Cuando comenzamos el destete, a partir de los 2 años en adelante, en que puede ser el momento en que nos estamos preparados para realizar el destete, las madres comienzan a introducir poco a poco otro tipo de bebidas lácteas para poder ir haciendo el cambio y el bebé pues puede tomar leche. En el caso de este caso de que el bebé no acepte esta leche de vaca, pues podemos interesar con leches veganas, ¿no? Algunos bebés no muestran ninguna mejoría y en ese caso es posible que sean otros elementos de la dieta de la madre lo que causa el problema. Es decir, posiblemente hay algo que nosotros, que como estamos en lactancia materna, estamos consumiendo y que le hace daño al bebé. Si eliminan los lácteos de la dieta, hay muchas otras fuentes de calcio como el brócoli, la col, semillas de sésamo. Y es que estamos hablando de que es cierto que la leche tiene una principal fuente de calcio, pero que nosotros también necesitamos calcio en otros tipos de alimentos, ¿no? El brócoli es una fuente de calcio vegetal, el salmón, el pescado, la anchoveta, los frutos secos tienen una fuente de calcio, las espinacas, las hojas verdes tienen calcio vegetal. Entonces nosotros podemos ingresar el ajonjolí, el calcio, pero de diferente forma, ¿no? Ahora también he visto mucho que hay muchos bebés que son alérgicos
en la proteína de leche de vaca, pero que lo que mejor toleran es el yogur, y el yogur saben que es a partir del año, ¿no? Entonces, el yogur natural, sin sabor, natural nada más, ¿no? Lo puedes agregar con una fruta para el sabor, pero ¿por qué el yogur a partir del año, a pesar de que que su derivado es una proteína? Porque el yogur contiene probióticos, y al contener probióticos hace que la digestión sea muchísimo mejor. Alergia a la proteína de leche de vaca, incluso si tu bebé es sensible a algo en tu leche, la leche materna es perfecta para él o ella. O sea, es decir, tu bebé puede tener todas las alergias para leche de vaca, pero tu lactancia materna siempre va a ser la ideal. Las leches maternas artificiales están hechas de leche de vaca. Alrededor de la mitad de los bebés alérgicos a la leche de proteína de leche de vaca son también alérgicos a la soya y reaccionan también a la leche de cabra, ¿no? Entonces, todo tipo de fuente incluso puede haber también una alergia a la leche de soya, hay que estar observando para poder dar o combinar o ingresar la leche que sea más idónea para el bebé.